Nos acompaña Eduardo López, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Eduardo López, no hace falta decirlo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, también preside la CTA del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Eduardo, lo primero que me gustaría preguntarte es, hace pocos días se realizó un paro nacional con movilización incluida, específicamente el martes pasado, con gran acatación por lo que estuve averiguando. ¿Cuál es el balance de la jornada? Un paro nunca es exitoso es dar clase, pero cuando vemos que el centro de la escuela deja de ser el conocimiento para ser el comedor escolar, no nos queda otra alternativa que parar. El paro, como bien decís, tuvo una altísima adhesión y una gran movilización, lo que implica que se fortalecen nuestros reclamos ante el gobierno. Los reclamos son la reapertura de la paritaria, no pagar impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, más inversión en educación para que justamente la escuela vuelva a tener como centro el conocimiento y la continuidad de los programas socioeducativos, Conectar Igualdad, Plan Fines, la entrega de libros que hacíamos en las escuelas, bueno, el coros y orquestas escolares, el programa de educación sexual en el marco de la Ley de Educación Sexual hecho por profesionales, todas esas políticas de calidad educativa se discontinuaron desde el inicio de este gobierno nacional. Es interesante porque parte del reclamo está vinculado directamente con, lo escuchamos, con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del ámbito de la educación, a raíz de lo que fue el acuerdo paritario y no concuerda con la inflación que se está dando. Exacto, pues los acuerdos paritarios fueron del 35%. En las provincias, en Nación fue del 40%, pero ese 40% es solo para el 8% de los maestros que menos ganan. Con ese 40% esos maestros todavía ganan menos de 10.000 pesos, con ese 40%. Pero hablo del 8%. Para el 92% restante, los maestros que dependemos de Rodríguez Larreta, los maestros que dependen de María Eugenia Vidal, los provinciales, el aumento fue del 35%. La inflación es del 48%, de manera tal que perdimos 13 puntos. De nuestro bolsillo, de nuestro salario, 13 puntos menos para comprar medicamentos, para comprar comida, para viajar, para vestirnos, para comprarle el libro a nuestros hijos. 13 puntos es mucho. Para que te des una idea, Patricia Bullrich redujo los salarios en el gobierno de la Alianza a 13 puntos. Sí. ¿Cómo era? Inflación 0 y bajó los salarios 13. Acá lo mismo, porque es inflación 48, aumento 35. 35 menos 48 menos 13. Es la misma pérdida de poder adquisitivo. Y después, como bien decís, hay otros reclamos que tienen que ver con lo que yo veo en mi escuela donde doy clase. Quizás tiene que ver más con el entre comillas, usuario, con las familias que mandan a sus hijos en la educación y no tanto con la condición lamentable como lo planteás del poder adquisitivo de los trabajadores. Quizás el plan Conectar. Exacto. Es así, siempre nosotros decimos, no hay maestro cierto y auténtico, sino está relacionado con los anhelos, sueños y necesidades de su pueblo. De manera tal que siempre, desde Isauro Arancibia, que fue asesinado en 1976, él peleaba para que los hijos de los obreros que iban a trabajar a los cañaverales tucumanos tengan educación. Hasta Carlos Fuentealba, que decía, el pueblo tiene que ir a la escuela, pero la escuela tiene que ir al pueblo. Es decir, siempre nosotros armonizamos los reclamos salariales y laborales con el reclamo por una educación de calidad para todos. Ahora, Eduardo, ¿cómo sigue esto? Ustedes conocen al ministro de Educación de la Nación, el señor Bullrich, habiendo sido el ministro de la misma cartera en el ámbito de la ciudad. ¿Cómo sigue esto a partir de ahora? Y con lucha, como desde los 8 años que estuvo Macri en la ciudad, que redujo el presupuesto, que dejó sin vacantes a 11.000 chicos, luchando. Estamos parados en algo muy importante, que es que la educación es el único universal válido en la Argentina. Tu familia, si tienes hijos, tus sobrinos, ¿qué querés? Que tengan salud, dinero y amor y que estudien. Es decir, estudiar, nene, ya sea en una privada, en una estatal, en una autogestionada, el estudio es un valor. Entonces a los gobiernos les cuesta mucho avanzar. Macri en la ciudad intentó disciplinarnos al principio y no pudo, y luego siguió intentándolo, pero cambió su discurso. Los maestros son vagos, que empezó la primera parte de su mandato a decir los maestros son sensacionales.
hubo un cambio de discurso. Ahora la política es la misma. Redujo el presupuesto en la ciudad del 30 al 20%, dejó sin vacantes a 11.000 chicos y faltan maestros en la ciudad. Ese es el balance de Macri. ¿Qué va a hacer en Nación? Lo mismo. Va a achicar el presupuesto, precarizar la escuela pública y que no haya docentes en el país. Ahora, y en cuanto al acuerdo salarial, ¿no hay propuesta todavía por parte del gobierno de la Nación? El acuerdo salarial convenía que si la inflación superaba la propuesta del acuerdo del 35%, había cláusulas de monitoreo. Se convocaba a una nueva paritaria. Esto, cuando se lo dijimos en marzo y lo pusimos, ellos decían no va a ser necesario porque la inflación va a ser entre el 20 y el 25 y ustedes se llevan el 35. Nosotros pusimos la cláusula porque sabíamos que iba a ser más del 35. De manera tal que los que están incumpliendo el acta paritaria es el gobierno. Nosotros vamos a seguir peleando por la reapertura de las paritarias. Bueno, Eduardo, esperemos que se resuelva este conflicto por el bien de todos y te agradecemos por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación y felicitaciones. Los leo, los escucho y los miro siempre, así que fuerza y adelante.